¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido. Ya estamos en Soluciones. Hoy es martes legal y hoy vamos a hablar de la rectificación de datos ante el registro civil. Y esto derivado del extraordinario éxito que han tenido las jornadas itinerantes del registro civil en la entidad. ¿Qué es lo que se ha encontrado? ¿Qué rectificaciones hay que hacer? Las consecuencias legales de no hacerlo, cómo acercarse, cuándo va a ir la jornada itinerante a su municipio. Todo eso y más hoy en Soluciones. Antes iniciamos, como siempre lo hacemos, con esta cápsula que la producción preparó para usted. En el estado de Veracruz y en el país es muy común que existan personas cuyas actas de nacimiento contienen errores tales como errores ortográficos, de escritura de nombre o apellido extranjero, nombres compuestos o agregados a la hora del registro, como sucede en comunidades pequeñas. Ante esta situación, existe en el registro civil un trámite para hacer la corrección de dicho documento, quedando los datos o nombres en el sentido correcto de su escritura. Hoy, en Soluciones, contamos con dos expertos del registro civil del estado de Veracruz para aclarar todas nuestras dudas acerca de este trámite. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta emisión de Soluciones. Efectivamente, hoy estaremos hablando de la rectificación de datos en las actas de nacimiento. ¿Por qué es importante que usted vea este programa? Porque puede ser que su apellido no esté escrito de la manera correcta, porque puede ser que un punto y una coma puedan, pues hacer totalmente la diferencia. Cualquier dato que requieran que en su acta de nacimiento se modifique, cambie por el bien de usted, para que pueda tener acceso a programas, por ejemplo, de gobierno, pero también a todos los trámites que usted tiene que hacer. Puede comunicarse a partir de este momento al 842-3500. Ahí en recepción estaremos tomando sus llamadas, nuestras compañeras recepcionistas tomarán sus llamadas, las acercarán y más adelante, pues Mario junto con nuestro invitado darán lectura y resolverán sus dudas. Pero si prefiere, también nos puede enviar un mensaje de WhatsApp al 2283 13 97 86. Se lo voy a repetir. 2283 13 97 86. A lo largo de esta transmisión, de esta emisión, usted tome lápiz y papel por si necesita anotar algún dato. Así que quédese con nosotros y voy contigo, Mario. Muchas gracias, Fey. Fíjense que nuestra área de educación continua, que coordina Rosy Aburto, nos ha traído otra vez visitantes al estudio y nos da mucho gusto recibir a alumnas y a alumnos del sexto A de la Escuela Primaria 7 de noviembre. Ahí las tiene y los tiene sus maestras, sus maestros. Bienvenidas y bienvenidos a su casa, que estén muy a gusto entre nosotros. Ahí tienen una guía de lujo con Rosy. Bienvenidos a Radio Televisión de Veracruz, a nombre de nuestro director y de todo el equipo de Soluciones. Y le damos también la bienvenida al jefe del Departamento de Oficialías del Registro Civil de Veracruz, licenciado Alan Jesús Campos López. Bienvenido, Alan. No, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Oye, es un gusto. Sale entonces el Registro Civil, se va encontrando muchas cosas en estas jornadas itinerantes. Y yo quiero entrarle ahí, pero antes de entrarle ahí, para no obviar, cuando hablamos de rectificación de datos, ¿de qué estamos hablando? La rectificación de datos en un acta del Estado Civil esencialmente es judicial. El Código Civil del Estado de Veracruz, que es la normativa que rige la rectificación, establece que es de manera judicial, salvo una excepción que se encuentra en el artículo 760, que es precisamente la rectificación administrativa, que te habla de hierros, errores ortográficos, errores numéricos. Un hierro es no otra cosa más que un error accidental. Por ejemplo, que yo me llame, que me apellide Hernández y me hayan puesto la última letra de mi apellido con S y era con Z. Se entiende que era un error accidental o de ortografía.
o que a lo mejor al momento en que escribieron mi fecha de registro, me pusieron en lugar de 1987, 1887. Okay. Evidentemente es un error meramente accidental. Sin embargo, la redacción del Código Civil, precisamente en este artículo, establece otros errores accidentales, ¿no? ¿Qué es lo que nos da a nosotros la pauta para poder aplicar el principio pro persona? Uno de los principios que nosotros tomamos y sujetamos una vez que llegamos a la administración y que empezamos a revisar toda la normativa, inclusive desde antes de llegar, es eso, la aplicación del principio pro persona. No yo creo que tú no estás diciendo la verdad. No, el principio pro persona no es otra cosa más que aplicar las disposiciones o los criterios a favor de cuando le convenga más a las personas. Por ejemplo, puede ser rojo o azul y puedes estar en la disyuntiva de si es rojo y azul, pero si a la persona le conviene azul, te vas a decantar por el azul. A ver, pero por ejemplo, aquí me brinca, es una bronca. Si mi apellido Hernández en lugar de Z le pusieron S, ¿cómo te demuestro que así debía de ser? Toda vez que el documento primario, ¿no? Claro, por supuesto. Que genera todos los demás, credenciales de lector, pasaportes, lo que sea, es el acta de nacimiento. Claro, por supuesto. Entonces, como llego y te digo, ¿qué crees, Alan? Está mal escrito mi apellido, compadre. Hay un ejemplo muy simple para ilustrar esto. En las actas, las que todavía eran manuscrita, que todavía no se ocupaba, antes de los 80 no se ocupaba la máquina de escribir, tenía dos formas. Una, el centro del acta y el margen. En el margen nada más decía el registro de la niña fulana de tal, hija de fulano de tal y fulana de tal. Y en el centro del acta ya estaba, comparece ante este registro civil, sí, que usualmente era el padre, sí, y quien presenta a una niña de nombre tal, de apellidos tal. A veces hay incongruencia entre el margen y el centro, es decir... Ahí brinca la diferencia. Exactamente, en el margen dice Hernández con Z y en el centro Hernández con S. Okay. Entonces ahí ni siquiera nosotros lo tomamos ya como rectificación, decimos, ¿sabe qué? Tiene razón, le vamos a subir su acta con Z, porque lo que le conviene es con Z, es una incongruencia simplemente. No es una cuestión que nosotros tengamos que mandarle a un juicio. ¿Y qué otra manera hay? Si mi acta no es como esas. Por ejemplo, a lo mejor está con S y con S al centro y al margen, ¿no? En este caso, el acta primigenia, como lo comentas, es la que está inscrita en el libro. A veces la gente dice, no, es que yo tengo aquí el acta original. No, el acta original está en el libro. Por supuesto. Lo que tenemos son copias certificadas. Claro, todo lo que viene del libro es una copia certificada. Sí. Lo único original es lo que está inscrito en el libro. ¿Cómo puedo saber que evidentemente tú eres Hernández con Z y no Hernández con S? Voy a abrirte un procedimiento entonces de rectificación administrativa si no advierto los datos de tu acta, y lo primero que te voy a solicitar es acta de tus padres, ¿no? Te voy a pedir el acta de tu padre en la que él se encuentre con Z, y para demostrar el entronque o para saber que esta persona efectivamente es la misma, el acta de matrimonio de tus papás. Déjame complicártela. Y no tengo el acta de mis papás. Okay. Y sigo necio. El mío es con Z y no con S. Ok. Entonces, lo que podemos hacer, debo decir, bueno, tiene usted hermanos, ¿no? No, pues sí. Muéstrame las actas de tus hermanos en las que efectivamente el nombre esté con Z y no con S. ¿Y si te la complico y te digo que no tengo hermanos? Entonces, te solicitaré que te vayas más atrás y buscaré la afiliación que advierte en las actas donde vienen los nombres de tus abuelos y establecer la afiliación de ellos y no de tus padres. La verdad es que, ¿no? Sí, la verdad es que es realmente un estudio completo del acta y nos tenemos que meter a la afiliación. A lo mejor te voy a pedir una constancia de origen donde aparezca bien tu nombre. O sea, vaya, la verdad es que también hay muchos documentos públicos que a nosotros nos permiten advertir cuál es tu nombre real. Un documento que nos sirve muchísimo es la fe de bautismo. ¿Por qué? En el contexto, antes de los años 80, los registros parroquiales eran prácticamente tan importantes o más como el civil. Sí. Entonces ahí podemos advertir muchos datos reales con un documento casi a la par de antigüedad de la inscripción en el registro civil. Y eso es un documento que nos sirve mucho para rectificar. Ahora, insisto mucho en el tema porque el que no tenga correcto mi apellido tiene consecuencias legales en el futuro. No, hombre, yo creo que... yo considero en lo personal cuando llegamos que el registro civil era una institución que estaba un poco, que lo menospreciaban o no se le estaba dando la valía que tiene.
no hay que perder de vista que el acta de nacimiento constituye el derecho a la identidad, pero el derecho a la identidad es un derecho llave. Si tú no tienes un acta de nacimiento, no tienes derecho a la salud, no tienes derecho a la educación. A ver, no existes. Jurídicamente, a ver, no existes. Entonces es muy importante, es de suma importancia que las personas tengan sus documentos como debe ser. Y desgraciadamente, la mayoría de los errores se advierte cuando la persona ya le urge hacer un trámite. La verdad es que la mayoría tiene su acta, la ve, la guarda y no nunca la vuelves a ver. No la revisa. Ni siquiera la revisas. Cuando necesita hacer un trámite oficial, ahí brinca. Un error y ya es mañana, ¿no? La cita. Ese es un problema muy grande. Y eso deviene de la falta de sistematización que existía anteriormente en el registro civil. Antes yo era el padre, iba, ¿cómo se llama usted? No, fulano de tal, no me pedían identificación. Vengo a registrar a una niña que le voy a poner así y es hija de fulana de tal. Tan, tan. Y ya. No me pedí, oye, tu acta de nacimiento, el certificado del certificado de la niña, no sé. Entonces, a partir del 2007, el certificado de nacimiento se hace obligatorio y esto permite tener una sistematización y tener una forma de corroborar los datos más fácilmente. Entonces, estamos evitando ya estos errores que devienen de una rectificación. Sin embargo, venimos acarreando errores de... Ahora, ¿qué pasa si no el año, pero a lo mejor también el mes o el día del mes en el que yo nací está equivocado? ¿Eso cómo lo puedo yo recuperar? En este caso, el documento idóneo para rectificar esos datos es la fe de bautismo. ¿Nada más? Bautismo, sí, es que difícilmente vas a encontrar otro documento de la misma antigüedad o una antigüedad más o menos similar a la inscripción. La bronca es, cuando a uno le piden la fe de bautismo, se siente uno a llorar. Digo, yo sé que no puedo generalizar, pero podemos hacer una encuesta aquí en el estudio con los muchachos y las muchachas del staff, a ver quién tiene a la mano su fe de bautismo. No, pues ¿quién? ¿No? Mira, la verdad, sí, algunos pues, pero claro, no todos. La verdad es que en esa parte tiene razón, pero las personas que en este punto son adultos mayores, la mayoría sí la tiene. Sí, no, de acuerdo. Oye, el productor dice que tiene la factura del PlayStation, pero no tiene el... Pero a ver, ¿no te sirve el registro de tu nacimiento en un hospital? ¿Ese no es un documento que te sirva? Sí, por supuesto, pero antes del 2007 era un documento que pudiesen dártelo o no pudiesen dártelo. ¿Sabes que también nos sirve bastante? Las cartas de alumbramiento que emitían las parteras y que las sellaban en el hospital, por ejemplo. O sea, la carta de alumbramiento de una partera, sí lo aceptas para, sí, por supuesto, para entrar a la investigación. Son documentos de más o menos el mismo tiempo que nos permiten advertir una fecha de registro real, una fecha de nacimiento real. O sea que entonces ahí sí no hay de como antes, que te traigo 3 testigos que digan que sí es cierto y ya. No, la verdad es que pues una testimonial es muy ambigua, ¿no? Eso no podríamos documentarlo. Ahí sí está complicado. Otra cuestión que nos sirve, por ejemplo, el ejemplo que yo te ponía, a mí me registraron en el 87, ¿no? Pero mi acta dice que me registraron en el 89, pero yo sé que me registraron en el 87. ¿Cómo puedo advertir? Me voy al acta anterior y al acta posterior, a la que está inscrita en el libro. Si están inscritas en el 87, la anterior y la posterior, pues efectivamente yo soy el 87, ¿no? O sea, hay muchos mecanismos que intentamos o procuramos tener a la mano en virtud de este principio pro persona, para que la gente no se le complique tanto la rectificación. Pues suena complicado. Es más que nada es allegarse de los documentos que nos permitan a nosotros tener una convicción de que efectivamente lo que se quiere rectificar es. Hay algunos casos en los que es imposible. Por ejemplo, que en ese mismo caso, que yo quiera ser de fecha de registro del 89, pero advierto que el acta que está inscrita antes y después pues, es del 88. Ahí no voy a poder hacer una rectificación administrativa. No. Tendré que acudir a una rectificación judicial. Ahora, entremos ahora a las rectificaciones judiciales. Háblanos de ellas. La rectificación judicial es un procedimiento que se hace ante un juzgado de primera instancia, especializado en materia familiar, a efectos de corregir algún dato relevante del acta. Por ejemplo, fecha de nacimiento o fecha de registro, ¿no? Ahí tú le tendrás que ofrecer al juez todos los medios de convicción posible para que él se convenza, es decir, pruebas, que efectivamente tiene razón. Inclusive, por lo que he percibido,
no siempre es que yo tenga la razón en sí, que el acto haya sido como yo manifiesto que es, sino que el juez tome en consideración que yo desarrollé toda mi vida social y jurídica con este dato, y cambiar ese dato sea en detrimento de todos mis derechos. Por ejemplo, que yo ya esté asegurado con este dato, que yo tenga hijos y que los datos vayan acorde a mis hijos. O sea, le puedes establecer al juez que tú no quieres afectar tu vida social y jurídica, y él podrá emitir una sentencia a tu favor. Ahora, ¿tiene prescripción la modificación, la rectificación? El momento en el que tú te adviertes el error, puedes promover. Lo que sí tiene un tiempo, y qué bueno que me tocas ese tema porque es una duda o un problema muy recurrente. Por ejemplo, te emiten una sentencia en el 2010, ¿sale? Y pues a lo mejor tú no tienes tiempo de ir al registro, por dejadez la dejas, etcétera, ¿no? Pero en México eso no sucede. Casi no. Entonces, tienes un tiempo de 10 años para poder ejecutar esa sentencia. Okay. Hay gente que de una sentencia del 2010 me llega, bueno, del 2005, por ejemplo, me llega en el 2019 y quieren inscribirla. Es decir, ¿sí sucede? Por supuesto, sí. O sea, dicen, aquí tengo esta sentencia de Pero hace... yo no sabía que tenía que inscribirla. Yo pensé que aquí ya se había corregido. Y eso es muy común. A ver, entonces, para establecerlo y que nuestro auditorio tenga la información. Si fueron ante un juez para hacer una rectificación judicial, les fue emitida una sentencia a su favor en cualquier sentido. ¿Qué tienen que hacer una vez que el juez haya sentenciado y haya quedado firme la sentencia? Tienen que ir con esa sentencia ante el oficial encargado del registro civil, donde se encuentra inscrita su acta, y el oficial tiene la obligación, de manera gratuita, de hacer la nota marginal en el acta donde está solventando el error que se está demandando. Eso es muy importante. Las personas, y también porque el abogado no les explica, consideran que una vez que obtienen la sentencia... Ya todo es en automático. Terminó el asunto y ya en automático mi acta va a estar corregida, y no. Tenemos que ir a ejecutar esa sentencia. ¿Cómo? Llevándola ante el oficial encargado de registro civil para que haga la nota marginal. Y entonces ya con la nota marginal se corregirá el dato. Es decir, yo recibo mi sentencia, voy al registro civil de mi localidad donde estaba sentada el acta original y le digo, señor oficial de registro civil, acabo de obtener una sentencia para rectificación de datos, le ruego proceda a hacer la anotación claro, al margen o marginal, pues, en el acta. ¿Es así como tenemos que llegar? Así es. El Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz establece que tenemos 10 años para llevar a cabo esta acción. Y si se pasan, tenemos que volver a promover. ¿Otra vez el juicio? Sí. En tu experiencia, ¿en qué porcentaje del total de esos casos sucede que se les vence el plazo, que prescribe su plazo? Yo creo que 2%, pero ese 2% es... ¿Cuántas personas son? Bastante, imagínate. Yo creo que un asunto así en las 212 oficialías del Registro Civil del Estado lo veo 2 veces a la semana. Eso es muchísimo. Es muchísimo. Es muchísimo. Es muy alto. Imagínate que la gente tiene que volver a hacer el gasto de volver a hacer la rectificación judicial, el gasto, padre, el tiempo, o sea, la monserga. La verdad es que es complicado. Volver a llevar los, bueno, jurídicamente se llaman medios de convicción, pues las pruebas, así es, todo otra vez, y esperar otra vez la sentencia. Y, todo el procedimiento. O sea, no hay manera. No, legalmente ya no podemos hacer valer una sentencia que ya tuvo su tiempo. ¿Qué otras cosas pueden hacer en rectificaciones judiciales? Rectificaciones judiciales. Hemos hablado solo de letras en los apellidos, de fechas agregar un nombre, por ejemplo. A ver. Mi nombre es Alan Jesús Campos López, pero a lo mejor en mi acta no está el Jesús, y a mí me dijeron que yo era Jesús porque cuando me bautizaron o católicamente así me conocían, y yo desarrollé toda mi vida social y jurídica con Alan Jesús, y las actas de mis hijos los registré como Alan Jesús. Me afilié al Seguro Social con Alan Jesús, voy a obtener mi pensión como Alan Jesús, y resulta que yo nunca fui Jesús, que yo advierto de mi acta hasta que la necesité, la saco y veo que en el libro nunca está el Jesús. Eso, por ejemplo, se puede resolver por la vía judicial. ¿Y cómo lo compruebas? Voy a establecer con las actas de nacimiento de mis hijos. ¿Y otra vez la fe de bautismo? A lo mejor la fe de bautismo, con los documentos con los que yo esté ya inscrito en el Seguro Social,
O sea, que desarrollé toda mi vida social y jurídica como Alan Jesús. Tienes que probar que sí te conoce la sociedad. Exactamente. Me causa, no sé, mucha curiosidad el que una institución tan juarista, pues, como el Registro Civil, admita un documento de la Iglesia Católica, pues, porque ¿qué pasa si yo no soy católico, si yo soy evangélico? Y nos han llevado... presbiterano, también hay fes de bautismo. Sí, por supuesto. No llevan el mismo nombre, pero son documentos homólogos dentro de otra religión que son de esta misma temporalidad. La verdad es que ocupamos estos documentos y regreso a la importancia del principio pro persona, porque hay que contextualizarse también con la época. O sea, como lo decíamos al principio. ¿Y qué pasa si resulta, digo, perdón la lata, pero, y si mis papás eran ateos, yo soy ateo y por lo tanto no tengo fe de bautismo? No tendré ese documento y tendré que echar mano de algún otro documento. Complicado. Por supuesto, sí. Sí, pero lo que quiero decir con complicado es, tiene que tener una seriedad el tema, porque como todo es consecuencia jurídica, tú tienes que estar respaldado jurídicamente, es decir, todo el procedimiento tiene que ser legal para que las consecuencias legales del mismo surtan sus efectos en todos los ámbitos de nuestra vida. Claro. Es decir, entiendo la seriedad del asunto, pero es que son trámites que parecerían tan simples, ¿no? O sea, voy y le digo, oiga, yo soy Hernández con Z y no Hernández con S y ya. Y eso nos pasa mucho en las brigadas, por ejemplo. Acudimos a distintos municipios del estado de Veracruz, actualmente llevamos más de 100, y las personas nos llevan el acta, ¿no? Mire, aquí me llamo así, corríjamelo, porfa, póngamelo con S, ¿no? Ah, bueno, ya, no, mire, es un poquito más complicado que eso, ¿no? Sí. Pero vaya, la ventaja de las brigadas es que acercas el servicio al municipio, ¿no? Un paradigma que también nos ha costado trabajo romper es que las rectificaciones administrativas no son exclusivas de la capital. Cada oficialía del registro civil a lo largo de todo el estado tiene la capacidad de rectificar administrativamente. Los oficiales tienen un comité por coordinaciones, por regiones, que es un grupo de oficiales que se encarga de dictaminar si la rectificación es procedente o no por la vía administrativa. Es decir, los 212 municipios tienen la posibilidad de hacer una rectificación administrativa en su oficialía sin necesidad de que el usuario tenga que venir a la capital. Eso tampoco lo sabemos. No es una cuestión muy sabida, aunque es cierto. ¿Cuántos grupos de estos regionales de oficiales existen en el estado? Tenemos 26 zonas registrales en el estado de Veracruz y son 26 comités. ¿Y esos 26 comités están integrados, entonces entiendo? De manera colegiada. Por los oficiales del registro civil que pertenecen a esa adscripción registral. Exactamente. Ahí es donde entre ellos determinan si el caso que presenta el oficial del registro civil de Chacaltianguis procede o no procede. Exactamente, y se hace de manera colegiada para que nosotros podamos garantizar también la transparencia en los procesos, ¿no? Para que no se preste ahí a que a lo mejor yo quiero hacer una rectificación improcedente o me estoy negando a hacer una rectificación, aunque proceda así, o sea, lo hacemos así de manera colegiada. Entonces nos reunimos un grupo de oficiales y los 5 o los 3 o los 4 vamos a determinar si efectivamente esto pasa o no. Yo quiero entrar al tema, después de ir con Fey y después de una pausa que tenemos que hacer, yo quiero entrar al tema contigo y con el auditorio de lo que han sido las jornadas itinerantes del registro civil y volverlo a traer con las cosas que ya nos has venido platicando con todos estos temas. Esto es lo que ustedes, lo que nos ha estado platicando Alan, es lo que encuentran fundamentalmente en las oficinas y lo que todas y todos nosotros vamos a hacer a la oficina. Pero, ¿qué ha pasado con todas estas brigadas itinerantes que han ido a la mitad del territorio veracruzano prácticamente? Así es. Que han llevado a cabo más de 250,000 trámites y qué se han encontrado ahí, cómo lo han resuelto? Perfecto. ¿Me acompañas después de ver a Fey? Claro, por supuesto. Vamos contigo entonces, Fey, y regreso con Alan.
Muchas gracias, Mario. Y bueno, pues esta es la importancia. ¿Cómo es que un documento que vemos tan común, tan necesario, bueno, pues a estas alturas, con esta modernidad, con esta tecnología, todavía haya gente que tenga tantos problemas? Bueno, pues esta es una de las problemáticas que se está tratando hoy en Soluciones y por supuesto se le va a dar la solución con nuestro invitado. Recuerde que esta transmisión está en vivo a través de las redes sociales de Radio Televisión de Veracruz. Se transmite en vivo y posteriormente se queda ahí colgada la publicación, el programa completo. Usted puede compartirlo, puede etiquetar a alguna persona, algún familiar, en donde digas, mira, hey, tú tienes un problema con tu nombre, con tu apellido, mira, chécate, aquí te están dando los datos de cómo lo puedes solucionar. Ponga atención, mire, el INEGI y la UNICEF México, estos son datos a nivel nacional. Ellos informaron que de los 119.5 millones de habitantes en el país, el 98% de la población sí cuenta con un acta de nacimiento, mientras que el 0.8%, que equivale a 1 millón de mexicanos, no tienen acta de nacimiento. Increíble. Alrededor de 1 millón de personas en el país no cuentan con este documento. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más de Soluciones. 842-3500. Márquenos y díganos cuál es su duda. Regresamos. Muchas gracias por su atención y estamos de regreso en Soluciones. Para ampliar más el tema, vamos en unos segundos con nuestro invitado y con Mario, pero antes le comento, mire, ¿qué es la rectificación de acta del registro civil? Bueno, pues es la enmienda que se solicita cuando un acta del registro civil presenta algún error que afecta de manera directa la personalidad jurídica del titular del documento, variando algún nombre u otro dato esencial que afecte el estado civil, la afiliación, la nacionalidad, el sexo, la identidad de la persona. Los errores más comunes, cheque si usted se identifica con alguno o alguna persona que conozca. Los errores más comunes que se presentan son cuando los nombres o los apellidos, así como la fecha de nacimiento, ya sea el día, el mes o el año, no son los correctos. A veces un punto, una coma pueden marcar una diferencia. Pero para ampliar toda esta información, vamos contigo, Mario, y con nuestro invitado. Muchas gracias, Fey. A ver, varias preguntas. Lanzamos con Alan Campos López, jefe del Departamento de Oficialías de la Dirección General de Registro Civil. ¿Cómo puedo recuperar mi acta de nacimiento? Y ahí te va el planteamiento. Soy originario de Yecuatla. Hace años quemaron el archivo. No hay registro de todas las actas de ese entonces. Actualmente he tenido problemas con el nombre, ya que en algunos papeles aparezco como Luis Enrique y en otros solo como Enrique. Quisiera tener todos mis papeles con ambos nombres. ¿Qué tiene que hacer Luis Enrique? Ok, aquí tenemos dos hipótesis. Una, comenta que se quemaron los registros, probablemente el año en que está inscrito. En la oficialía, hay que recordar que de cada libro existe un duplicado. El paso A sería solicitar al oficial encargado del registro civil de su localidad, en este caso el municipio de Yecuatla, que haga un cotejo, es decir, que solicite la dirección general con los datos que tiene de su acta, si esa acta se encuentra inscrita en el duplicado que tenemos en Jalapa, en el libro. Okay. En caso de que no tengamos el libro, que sucede también, que ambos libros se hayan perdido, el Código Civil establece una forma de reponer estas actas que por alguna situación particular no están, ya sea por un desastre natural, por alguna cuestión que no es propia ni del oficial ni del usuario. ¿Qué tenemos que hacer aquí? El usuario tiene que presentar la copia certificada más antigua que tenga a la mano ante el oficial de registro civil y presentar todas las documentales que adviertan que el usuario desarrolló su vida social y jurídica con esta acta. Enrique. Exactamente. En este caso lo va a presentar, el oficial va a llevar este expediente a Jalapa y Jalapa va a hacer la dictaminación si se hace la reinscripción de esta acta o no. La mayoría de las veces lo comprueban, claro, como sí. Es así. Por ejemplo, en Pánuco, que hay muchísimos problemas así, este procedimiento nosotros le llamamos huella de vida, que el usuario nos establezca o nos muestre, claro, que en verdad
él hizo una vida con esta acta y se reinscribe y se le expiden copias certificadas en lo subsecuente. Nos saludan Cabrera Gasperín Aloy, Alfredo Santiago y Petra Clara Llerena, igualmente para ustedes. Y fíjate que aquí en el WhatsApp también tenemos un par de, más de 2 comentarios. Mira, ¿cómo se le puede hacer si una persona tiene en su acta solo un nombre, pero toda su vida ha manejado 2? ¿Lo puedo agregar? Te pregunta el señor Morales. Con esos datos, tal cual en particular, me parece que sería una rectificación judicial. Sin embargo, habría que ver en el acta como se encuentra inscrita en el libro, en el duplicado y en el de su oficialía, si en algún punto establecieron los 2 nombres. Habría que revisar el libro. Si no, podría ser administrativa, si así se advirtiera, ¿no? Exactamente. Si fuese así, sería administrativa, pero de pronto con los datos que establece, sería judicial. Y si el nombre era Dayana con Y y le escribieron Ana con H. Muy común. Esa es una rectificación administrativa. Es un error de ortografía, es un hierro, y eso se puede realizar de manera administrativa. Ahora, compañeros de aquí del canal me hacen 2, me piden que te haga 2 preguntas. Claro. El primero está padrísimo, cabrón. Ahí te va este torito. A ver. El papá de uno de nuestros compañeros tiene no 1, no 2, 3 actas de nacimiento. Un mismo día de año, una en octubre, una en noviembre, una en diciembre. ¿Del mismo año? Del mismo año. Ah, caray. Y entonces viene la parte de la jubilación. Claro. Entonces, ¿cuál? En este caso, el Código Civil del Estado de Veracruz establece que la única forma de nulificar un acta es por resolución judicial. En este caso, el usuario tendría que acudir con un abogado para que promoviera un juicio de nulidad ante un juzgado de primera instancia de nulificaran 2 de las 3 actas que tiene y dejaran subsistente nada más la que necesita. ¿Pero por qué pasó, Alan? En tu experiencia, ¿qué te dice la experiencia? Hay algo muy común, por ejemplo, yo soy originario de Córdoba, radicado en Córdoba, mi hijo nació en Córdoba y lo registro en Córdoba, pero anteriormente posteriormente de esta cuestión, me fui a vivir a Chihuahua. Y pues en ese tiempo decía, nunca voy a regresar al estado de Veracruz, lo vuelvo a registrar en Chihuahua. Y por cuestiones laborales me regresan al estado de Veracruz, pero ahora a Coatzacoalcos. Y mi hijo está por cumplir 6 años, pero a mí ya me urge meterlo a la primaria porque pues no quiero que pierda el año. Pues lo registro en Coatzacoalcos, pero con un año después o antes para que pueda entrar a la escuela. Y entonces ya le creé 3 registros. Y eso, en ese momento, a lo mejor cuando no estaba la sistematización, no era tanto problema, porque la verdad es que nadie iba. ¿No? Claro, por supuesto. Una vez que llega la sistematización, las actas se suben al sistema, voy a hacer un trámite ante Secretaría de Relaciones Exteriores y se advierte que tengo 3 registros. Y no me dan mi pasaporte ni mi visa por eso. Entonces tiene finalmente que anular 2 de esas 3. Así es. Vía judicial. Y subsistirá el acta con la que la persona desarrolló su vida social y jurídica. De lo que ya hemos hablado. Así es. Ahora, ¿qué pasa en los casos aquellos, y sobre todo en localidades remotas, en que se daban que los oficiales del registro civil, cuando llegaban los papás a registrar y no tenían claro cómo le iban a poner al niño o a la niña, entonces el oficial del registro civil tomaba el santoral, buscaba el nombre y decía, oye, es esa, se llama Bernabé. Eso pasaba. Sí, por supuesto. Y yo no quiero llamarme Bernabé, o yo no quiero que mi hijo se llame Bernabé, y lo advierto después o lo quiero hacer después. Claro. En ese caso como tal, si se quisiese cambiar el nombre por completo, pues es un cambio de nombre y judicial. Es un proceso judicial. Pero ahí te da una más complicada que esa. Anteriormente, en muchas ocasiones, por ahí de los años antes de los 50, no te registraba ninguno de tus padres, te iba a registrar tu padrino. Y tu padrino te ponía su apellido. Mira. Entonces en el acta establece que se registró un niño de nombre Mario, de apellido el de su padrino. Pero el acta establece que compareció o que es hijo de fulano de tal y fulano de tal, pero tiene el apellido del padrino. No, por Dios. Sí. Y esta evidentemente es una rectificación. Sí, por supuesto. Y es administrativa. Porque ahí otra vez el principio pro persona. Adviertes
que ambos padres establecen que la filiación que le corresponde es la de los padres, ¿no? Pero pues por algún uso o costumbre en ese momento el padrino reaccionó con su apellido. Oye, hablábamos de las... quiero abordar contigo y que el auditorio pueda tomar esta experiencia que es bien enriquecedora, de las jornadas itinerantes que han estado llevando a cabo el Registro Civil, prácticamente ya en la mitad del estado en estos meses, poco más de 250,000 atenciones, más o menos, gratuitas todas. Ha sido un fenómeno muy interesante, ¿no? Llevar el registro civil a las y los veracruzanos, a las comunidades, y han encontrado ustedes allí cosas increíbles, ¿no? Sí. De repente hay, yo sé que hay casos de hombres o mujeres veracruzanas y veracruzanos de más de 80 años que nunca tuvieron un acta de nacimiento, Sí. y no entiendes cómo desarrollaron su vida, ¿no? Pero además la consecuencia que viene en términos de cuando mueras, cuando heredes, todas estas otras cosas que involucra. Platícanos un poco cuáles son estos casos, sobre todo hablando evidentemente de las rectificaciones, que han ido encontrando en sus jornadas itinerantes, que nos puede enriquecer en este programa los temas de lo que se puede hablar, sobre todo cuando ustedes llegan allá. Cuando nosotros llegamos en diciembre a la administración pública, una de las encomiendas de nuestro gobernador y secretario de gobierno fue que no fuéramos servidores públicos de escritorio. Para afuera, mis niños. Que saliéramos a palpar a ras de suelo los problemas de toda la población. De estas políticas públicas devienen las brigadas itinerantes de registro civil, que consisten esencialmente en acercar los servicios del Estado a todos los municipios y a todas las localidades, como llevando personal de la dirección, oficiales de la región, infraestructura, bases de datos, etcétera, a los municipios. En el caso de las rectificaciones administrativas, nos hemos dado, hemos tenido casos que a veces uno no entiende cómo la persona, como dices, pudo desarrollar su vida así. Es increíble. Por ejemplo, un caso que se me quedó muy presente, una persona de 90 años que no sabe leer ni escribir, no tuvo registro hasta que tuvo 70 años. Lo registraron de manera extemporánea. A los 70 años fue una... ¿Cómo caminó por fue la una vida? Fue él, porque me lo cuenta, que él fue a Jalapa a registrarse. Sí, pero ¿cómo pudo estar 70 años consiguiendo trabajo, identificaciones, escuelas, no sé? Y ahora viene lo peor. Lo registran de manera extemporánea a los 70 años y en el sexo le ponen femenino. No, bueno, por Dios. No, bueno, ya por Dios. No, ahora, los lineamientos establecían y establecen que las actas extemporáneas no son susceptibles de rectificación administrativa. A la judicial. Entonces imagínate que una persona que no tuvo acta durante 70 años lo registran mal y no le permiten rectificar el sexo. No, no es posible. Entonces llegamos y nos encontramos en una brigada itinerante, me acuerdo en el municipio de Coyutla. ¿Y qué hicieron? Mira que son bravos en Coyutla. No, le rectificamos administrativamente, ahí. Por supuesto, sí. Y se le entregaron ahí. En ese momento. Recuerdo que inclusive el secretario, vio oye, no, por favor, no, ten tu acta. Sí, ya llévatela. Sí, por supuesto. Hicimos la rectificación administrativa en virtud del principio por persona. La persona no sabía leer ni escribir, nunca estuvo en posibilidad de advertir cuando, a pesar de ser registrado adulto, que estaba mal. Nunca pudo advertir si el acta estaba bien o estaba mal. Se la dieron, se tomaron la foto y se llevó su acta. Pero nunca pudo solventar ese error. Fíjate cómo se le resuelve la vida a las personas cuando te acercas. Y esta persona, a su edad, nunca había recibido un apoyo social porque pues, el sexo estaba mal. No existes. Así es. Oye, nos preguntan, hola, somos de Oaxaca, nuestra acta es de allá, pero toda la vida hemos vivido en Veracruz. ¿Tenemos que ir hasta Oaxaca o podemos hacer el cambio aquí en Veracruz? Si el registro está inscrito en el estado de Oaxaca, lamentablemente tendrán que ir al estado de Oaxaca porque la legislación evidentemente es distinta y nuestra jurisdicción territorial se resume al estado de Veracruz.
no podemos hacer una modificación en el estado civil de un acta que no pertenece a nuestro estado. Bonita tarde. Oiga, una preguntota. Yo soy de Alto Lucero, ando viendo lo de la pensión de mi mamá y resulta que vamos a la oficina del seguro para la pensión y el nombre de mi mamá está mal en una letra. Es decir, ella se llama Ambrosia, en todos sus documentos está así, pero en el acta de nacimiento está como Ambrosia con C en lugar de S. ¿Qué debo hacer? Es una rectificación eminentemente administrativa. Lo que debe hacer es acudir a la oficialía del registro civil de su localidad y solicitar la rectificación administrativa del acta de S por C o de C por S, como sea el caso. Es de S por C. ¿Qué tiene que llevar? Todos los documentos que adviertan que la persona desarrolló su vida con el nombre correcto, como lo quieren, ya sea credencial de elector, CURP, actas de hijos, acta de matrimonio, todos los actos posteriores al acta de nacimiento donde esté el nombre correcto. Mi esposa y sus hermanos fueron registrados por su mamá con solo uno de sus dos nombres. A la fecha no la pueden asegurar porque en las actas de nacimiento solo aparece uno de los dos nombres de mi suegra. Claro, por supuesto. Legalmente no tienen mamá. ¿Cuál es la mejor solución? ¿Cómo y en dónde resolver? Rectificación administrativa, lo mismo. Acérquense a la oficialía del municipio en el que se encuentra registrada el acta. Tendrán que llevar acta de nacimiento de la madre, donde aparezca el nombre correcto. Si están casados sus padres, acta de matrimonio, donde aparezca el nombre correcto. Y acta de sus hermanos, donde aparezca el nombre correcto de la mamá. Y por supuesto es una rectificación administrativa. Quiero ser muy puntual y hacer énfasis en una situación. Todas las rectificaciones administrativas, todas sin excepción, son gratuitas. Okay. En todo el estado. Que ni les pidan una lana y mucho menos que la den. Por supuesto que mejor que denuncien que se las pidan. Si alguien les pide $1 por una rectificación administrativa, hay que denunciar. Pueden denunciar por medio de la Contraloría Municipal de cada municipio o directamente a las oficinas del Registro Civil del Estado. Pero todo es completamente gratuito. Okay. No les deben de pedir $1 por eso. Arturo Domínguez, creo que esta ya la resolvimos, ¿va? Un acta de nacimiento de registro extemporáneo, ¿se puede rectificar de manera administrativa? Creo que me dijiste que no, ¿verdad? La regla básica es que no. Es judicial. Hemos hecho excepciones cuando el registrado no sabe ni escribir y que se advierte que nunca estuvo en posibilidad de advertir si su registro estaba correcto. Ok, pero si no, tiene que ser forzosamente judicial. Judicial. Así es. Ahora bien, déjame regresar a las jornadas, a las brigadas interiores. ¿Qué otras cosas han encontrado? Y qué han podido, sobre todo me interesa mucho dejar bien claro, lo que sí se ha podido hacer allí en cada comunidad, en cada municipio, en cada localidad a la que han ido, que han resuelto la parte legal de las personas al hacer todas estas rectificaciones. Claro, yo creo que la parte más rescatable, la parte extraordinaria de las brigadas es resolver el problema del usuario en ese momento. O sea, no tienes que mandar a Jalapa, no tienes que mandar a la oficialía, ahí. No tienes que mandarle un procedimiento, se lo resuelves ahí. Cuando son rectificaciones, por ejemplo, llevamos personal de la dirección, rectificadores, dictaminadores, y en ese momento toman las pruebas. En ese momento por teléfono es una maravilla tener el WhatsApp porque mandas foto del acta, archivo en Jalapa. Aquí en Jalapa hay gente sábados y domingos. Rápido. Los coteja, te lo mandan, adviertes cómo está el acta y en ese momento dictaminas. En ese mismo instante le dice a la persona, ¿sabe qué? Procede su rectificación, la palomeamos, ya nada más tiene que ir a su oficialía por su acta. O sea, eso es lo trascendente de acercar todos los servicios del Estado a municipios y localidades, que la persona se va a ir de la brigada con su problema resuelto. Ya se va a ir con un dictamen en el que sepa que su problema se puede resolver. Es increíble, Alan, la cantidad de personas que tenían problemas en sus actas y nunca tuvieron la posibilidad, el conocimiento, la guía, la orientación, ya no digamos la gestión de autoridades municipales para ayudarles a enderezar legalmente sus vidas. Eso es verdaderamente sorprendente. Claro. Permíteme decirlo, pues el abandono en el que estaba, ¿no? Sí, por supuesto. Y mira, si nosotros, yo te aseguro que la mayoría de los que nos encontramos aquí, nunca hemos visto cómo está nuestra acta en el libro. Nunca hemos visto nuestra institución. La verdad es que no.
Un problema que también recuerdo mucho y me quedó muy grabado, se acercó una usuaria de 80 años con nosotros para hacer una rectificación. Oye, es que no me dan mi acta. ¿Por qué? Le cuento. Lo que pasa es que en esos tiempos, cuando registré a mis hijos, yo no tenía buena relación con el que entonces era oficial encargado de registro civil. Me tachonó mi acta y me la canceló. Qué canijo. Porque él lo quería así. Por sus Entonces, el usuario nunca había salido de su municipio. Estaba confinada a no tener acta de sus hijos porque el oficial así lo dispuso de manera evidentemente ilegal. Claro. Obviamente procedimos a hacer el cotejo de las actas en el duplicado que teníamos nosotros en la dirección y pues por supuesto que el acta estaba correcta. Mandamos a hacer el cotejo, realizamos una reposición de actas, es decir, las del duplicado las repusimos en la oficialía y en lo subsecuente. Para que a partir de ahí. Sí, por supuesto, ningún problema, que se le expidan las actas como todas las copias certificadas que quieran. Así es. O sea, imagínate, ahí no le estás coartando derechos a una sola persona, o sea, a toda una familia. A una familia. Sí. Y lo trascendente es que no la podían asegurar, que ella también no podía comprobar una afiliación, que no podía acceder a servicios ni de educación, ni de salud, ni de programas sociales. O sea, vaya, la verdad es que sí es trascendente el impacto para una persona el que su documento esté correcto. O sea, es muy trascendente. ¿Podrías, de todos estos 250,000 casos, hay alguno que te ha impactado de manera en particular? El que te comenté del señor que se registró extemporáneamente y lo registraron con sexo femenino. Y ahí lo que me impactó, independientemente del error que sucedió al registro, es que de los 70 a los 90 navegó por un sinfín de instituciones, de instancias, de dependencias, de autoridades. ¿Nadie le ayudó? Y nadie le extendió la mano para decirle, oye, sí, obviamente yo sé que no eres una mujer, ¿no? Eres un hombre. Te acompaño, ¿cómo le podemos hacer el trámite, ¿no? El señor no tenía hijos, no tenía familia, era un campesino, no sabía leer ni escribir. Y vaya, el hecho de que 20 años haya pasado, si de por sí fue complicado obtener el registro hasta los 70, después de ese tiempo todavía pasar 20 años sin que ese registro fuera efectivo para él. Increíble. O sea, la verdad es que dices, caray, ¿no? Y como esos casos hay muchísimos. Ahora, tengo que ir cerrando, pero a ver, ¿cuáles son tus recomendaciones fundamentales? ¿Qué tenemos que hacer hoy a partir de esta conciencia de revisar nuestros documentos, etcétera? ¿Cuáles son las recomendaciones que nos das para que en este momento vayamos, revisemos, tengamos a buen resguardo, ubicados nuestros papeles? ¿Qué tenemos que observar en nuestros documentos? Lo que tenemos que revisar parte desde revisar el certificado de alumbramiento. Cuando nace un hijo, nos dan un certificado en el hospital. Hay que revisar que los datos de la madre sean los correctos, hay que revisar la hora de nacimiento, hay que revisar la fecha, o sea, hay que revisar todo el certificado para ver que esté correcto. Una vez que nosotros vamos a hacer el registro, que llevamos este certificado a la Oficialía de Registro Civil para que procedan a hacer el registro de nacimiento, nos van a dar en este procedimiento una copia preliminar del acta. Es decir, una impresión en papel bond, hoja blanca, con todos los datos que va a contener el acta de nacimiento. Tenemos que ser muy puntuales y prácticamente palomear palabra por palabra para advertir que los datos que nosotros estamos otorgando son los mediante las documentales sean los correctos que se están vertiendo en el acta. Que el nombre del registrado sea el que nosotros queremos, que nuestros apellidos estén bien, que nuestras fechas de nacimiento estén bien, que las fechas, o sea, hay que revisar todo, o sea, ser muy puntuales. Esto nos va a ahorrar en verdad muchos problemas al futuro. Ahora, hemos hablado todo el tiempo básicamente de actas de nacimiento, pero cuando hablamos de rectificaciones de actas de matrimonio, de divorcio, de adopción, también estamos hablando básicamente... Por supuesto. Entiendo que cada caso es particular, pero en general estamos hablando de lo mismo. Sí, y qué bueno que tocas ese tema. Había también un paradigma en las actas de defunción.
que las actas de defunción no eran susceptibles de rectificación administrativa. Por supuesto que son susceptibles de rectificación administrativa. ¿Por qué? Fallece una persona y el declarante no siempre tiene que ser su familiar. Puede ser una persona que estaba en ese momento ahí, que lo conocía. Y puede decir, ¿sabe qué? Pues sí, falleció fulano y tal. ¿Era soltero o casado? Pues póngale soltero. Yo nunca lo vi con su esposa, ¿no? Sí. Por supuesto. Pero a lo mejor era casada la persona. Entonces acuden a la oficialía de registro civil con el acta de matrimonio de la persona vigente al momento en que falleció y se puede hacer una rectificación administrativa, por supuesto, para que aparezca que efectivamente era casado y no soltero al momento en que falleció, o al revés. A veces decían, no, pues yo creo que era casado porque vivía con una señora, pero en realidad nunca estuvo casado. Okay. Y se puede hacer también una rectificación. Bien, vamos terminando, vamos con Fey y regresamos. Muchas gracias, Mario. Y bueno, pues como mi comentario final, fíjense que Christian Skok, el representante de la UNICEF en México, pues apuntó algo que es muy claro en la transmisión de este programa. Miren, él decía en una conferencia que cuando un niño no está registrado, por ende no tiene un acta de nacimiento. Y esto provoca que él no pueda tener acceso a sus derechos como la protección, la salud o la educación. Y no tendrá las mismas oportunidades de desarrollo que otros. Por eso es muy importante que usted tome mucho en cuenta este tipo de trámites. Muchísimas gracias y voy contigo, Mario. Ok. Tengo 1 minuto con 20 segundos. Ayúdame, por favor, en rapidez. Desde Tantoyuca, ¿qué hacer cuando es solo el apellido materno? Solo tienen el materno y hay que poner el paterno. Ok. De volada, no seas malo. Por supuesto. Hay que llevar todas las actas de nacimiento de los padres, llevarlas ante el oficial encargado del registro civil para que establezca la afiliación correcta. Si fue registrado por un solo de los padres, se le agregará los 2 apellidos. Nos preguntan qué hacer cuando solo está un nombre y necesitan agregar el otro, ya lo comentamos, ¿no? Hay que hacer el procedimiento administrativo. Así es. ¿No? Tenía mal mi acta de nacimiento, ya la arreglé. ¿Qué hago para cambiar mi credencial? Vivo en Alto Tonga. Basta con ir al INE con la nueva acta y que tenga la nota de referencia, la nota marginal, que fue objeto de una rectificación administrativa y por eso cambió. Alan, muchas gracias. Nombre. Te lo aprecio mucho. Gracias a ti, a la invitación del Registro Civil. Gracias a mis compañeros del staff matutino de TV+. Gracias. Gracias a usted por su atención. Es una producción de Luis Álvarez. Hasta la próxima.